a desmenuzar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en este homenaje a Franklin Delano Roosevelt, a Martin Luther King Jr. y sobre todo lo que dijo al interior de la Casa Blanca, en donde estuvimos nosotros, insisto, como el único medio alternativo, digital e independiente, recogiendo cada detalle, cada gesto, cada saludo, cada muestra de Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, déjenme saludar primero al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, por mucho tiempo corresponsal de medios mexicanos acá precisamente en la capital estadounidense, y después saludaré al doctor Ángel Valderas Puga, experto en petróleo y energía y analista, miembro de esta familia sin censura. Jaime, te saludo con mucho gusto, no paramos hasta donde tope, mi querido Jaime. Ánimo, querido Chente, ánimo, para eso estamos. Oye, pues me da mucho gusto saludarte y saludar también al doctor Ángel Valderas Puga. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por llegar a esta cita, por los cambios de último minuto. Qué bueno saludarte desde acá, desde Washington. Saludos, Vicente, y también saludos a Jaime. Pues ya estábamos casi listos, entonces no hay ningún problema, nos adelantamos un poquito, pero ahí estamos en tiempo. Gracias, doctor. Ángel, Jaime, perdón, porque a veces el cansancio a uno le cruza los cables. Mi querido Jaime, ¿qué te parecieron los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, más cercano a la gente, sin la lectura de sus notas, como lo hizo en la Casa Blanca? Pero creo que hay muchas declaraciones del presidente que deben de rescatarse, y también una muy fuerte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que a pesar de las noticias falsas, hay cercanía, hay amistad, hay sociedad, se va a trabajar juntos. Creo que fue un tremendo periodicazo para el New York Times y para todos aquellos que se la pasan en la desinformación. Jaime, ¿qué análisis haces de este día? Pues yo creo que el gran titular para mí sería que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pide mayor audacia, mayor valentía al presidente Biden para que saque de una vez por todas el tema de la reforma migratoria. Ya sabemos que esto es casi imposible, pero aún así el presidente ha cumplido con su palabra que empeñó ante esa comunidad de millones de personas que esperan mucho de su presidencia, y el presidente de México cumplió con esta promesa, mirándole a la cara al presidente y diciéndole: señor, con todo respeto, creo que necesitamos de mayor arrojo, de mayor valentía, de mayor audacia para sacar adelante esto. No se puede uno quedar en el inmovilismo, no puede ser uno rehén de fuerzas conservadoras, tenemos que transformar. Para mí ese es el gran titular. Y también me llamó poderosamente la atención esas palabras del presidente Joe Biden, en el sentido de que a pesar de lo que digan los periódicos, tenemos muy buenas relaciones. O sea, que el presidente Biden está muy bien informado, porque últimamente, tanto desde las páginas como de New York Times, que han acusado al embajador Ken Salazar de estar demasiado en una relación demasiado cozy, en una relación, ¿cómo es la traducción de cozy? Bastante estrecha, bastante, pues sí, estrecha, con el presidente de México. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue que el presidente Biden le pidió paciencia, tener paciencia, porque reconoció que había ciertos problemas en el Congreso de Estados Unidos. O sea, yo creo que en esta reunión se dijeron las cosas, hablaron con la verdad ambos presidentes. Ni uno rehuyó el tema del problema en el Congreso, ni el otro procuró no decirle las cosas para no molestarle. No, los dos se hablaron con la verdad.
mirándose cara a cara, y yo creo que ese es el gran valor, y esto debería ser de una lección para que realmente de alguna vez, a ver si de una vez por todas los medios de comunicación, sobre todo en México, ven este encuentro como testimonio de unas relaciones honestas, directas, sinceras, francas. También creo que es importante anotar que yo la verdad no me esperaba el plan de 5 puntos del presidente, que creo que para mí este es el primer presidente, querido Vicente, que llega con la tarea hecha, no solamente para hacer un esbozo del marco, del contexto histórico que ambos están enfrentados con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis energética por la guerra en Ucrania, el tema sobre todo inflacionario, y el presidente le deslizó al presidente Biden las 5 puntos que desde su punto de vista van a contribuir del lado mexicano para que Estados Unidos pueda ayudarse a sí mismo. En pocas palabras, México le lanza un cable a Estados Unidos para, sobre todo, aliviar la presión inflacionaria que se ve a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, ofreciendo suministro de gasolina, prometiendo también suministro de gas en caso de que se necesiten. Y eso, francamente, yo no recuerdo un antecedente de esta naturaleza. Y el presidente Biden creo que estuvo escuchando pacientemente al presidente de México, le agradeció todo e incluso le dijo que se compromete a estudiar estos puntos presentados por el presidente de México, y luego más tarde salió el comunicado de ambos países en el que me llama la atención que sea este comunicado un tanto nebuloso, ¿no? Un tanto nebuloso, no hay cifras concretas, por ejemplo, el número de visados que se sabe que están trabajando sobre ellos. Alguien mencionó 300,000 visas tipo H2B y H2A. No hay todavía cifras concretas, y yo sospecho que detrás de esta nebulosidad en el comunicado conjunto hay la petición de Estados Unidos de no ofrecer por el momento cifras concretas, porque el tema migratorio es muy explosivo en Estados Unidos, tú lo sabes bien. Entonces, pero en cualquier manera, el comunicado conjunto establece las bases de lo que van a ser la cooperación. Lucha contra la inflación conjunta, trabajar a favor de una mayor protección a los trabajadores y a los migrantes, elevar el nivel y escolaridad de los migrantes que quieran emigrar, procurar que sea de forma legal, procurar que sea de forma segura, combatir a los traficantes de personas, combatir el tráfico de armamento, y un punto muy importante que lo van a encontrar ustedes en el comunicado final, el compromiso de que México y Estados Unidos van a combatir el trasiego de fentanilo. Esta línea que importa mucho a Estados Unidos, hay que reconocer que Estados Unidos tiene un severo problema con el fentanilo, que está matando prácticamente a muchos jóvenes, y además hay una presión creciente en el seno del Congreso y en el seno de algunas organizaciones para declarar incluso al fentanilo como arma de destrucción masiva. Esta presión por colocar al fentanilo como arma de destrucción masiva elevaría este tráfico de este fentanilo y dotaría a Estados Unidos de mayores poderes para poder actuar contra quienes distribuyen el fentanilo desde México. Pero entonces yo creo que este compromiso tiene un fin, que es ponerle un alto a este tráfico. México y Estados Unidos se van a comprometer, y también hay la propuesta de revisar esta cadena de suministros que se ha roto. Va a haber mayor integración entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es muy importante, y se ha creado un grupo de trabajo para seguir estudiando esto, y se va a revisar en la reunión que va a tener lugar hacia fines de este año en México, de los 3 países que integran el Tratado de Libre Comercio, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que ha sido una cumbre muy productiva, aun cuando todavía no hay cifras concretas. Creo que ya se esbozan, se ven, se logran entrever cuáles son los acuerdos,
Y también he de decirte, querido Vicente, que hoy mismo ya están empezando a surgir voces que consideran que esta cumbre no ha servido para mucho, que no hay nada concreto. Han incluso el periódico Reforma recurrido a la voz, al testimonio de la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien critica ya este encuentro, dicen que estuvo mal planeado, que incluso critica que el presidente se haya excedido en los minutos que utilizó, que se sobrepasó, que esto habla de falta de planeación. En fin, a Marta Bárcenas, por lo visto, no le pareció este encuentro, pero hay que tener en cuenta que detrás de esta reunión con el presidente Biden hay un ánimo de México y Estados Unidos de resolver de una vez por todas el tema de la inflación que se está comiendo vivo al presidente Biden. Tú sabes que las presiones inflacionarias en Estados Unidos han elevado a tope los precios de la renta, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos. Nuestros paisanos en Estados Unidos están sufriendo este impacto que ya tiene la inflación. Y esto ha colocado al presidente Biden en una situación realmente bastante dramática, porque ya está en el 30% de aceptación, y hay un 68% que están en contra de su administración. En el seno de su propio partido hay quienes ya dicen que no quieren que Joe Biden se presente a la reelección. Así es que eso es grosso modo lo que se discutió. Y este discurso de Martin Luther King, que yo creo que es la parte en la que el presidente fue y tuvo un encuentro más cercano con nuestra comunidad migrante, con nuestros paisanos, fue realmente el pilón, como dicen, ¿no? Un pilón, y a pesar de las elevadas temperaturas que a ti te consta, tú estás ahí, en esta época del verano, Washington suele ser caliente y húmedo. Así es que imagínense bajo ese sol de justicia al presidente, hablándole a la gente, hablando del legado de Martin Luther King y los puntos de conexión que hay con la causa migrante, de no ceder, no claudicar, de que todo es posible. Y vimos ahí al embajador Ken Salazar en mangas de camisa, con su clásico sombrero, custodiando al presidente, lo mismo que el servicio secreto. Y yo creo que ese pilón fue clave, porque la gente, muchos migrantes que viajaron a Washington han quedado completamente satisfechos, felices de haber entrado en contacto con su presidente. Hay mucha gente que viajó, tú los entrevistaste a todos ellos, querido Vicente, y a ti te consta el amor que tienen a nuestro presidente. Y aquí me paro para que nuestro querido Ángel también intervenga. Claro que sí, Jaime. Hay que decir que puede ser estrategia, no lo dudaría ni tantito, que no se hayan incluido, como dices tú, datos específicos, cifras específicas sobre el tema migratorio y el tema de las visas que estaría dispuesto a comprometer el gobierno del presidente Joe Biden. Lo que sí sabemos es que México se ha comprometido a invertir $1,500 millones en infraestructura fronteriza. Por ahí también el presidente le suelta unas a Biden, Biden le contesta, por ejemplo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden: tenemos que reconocer que no producimos lo suficiente. El presidente insiste en el tema de China. Contesta Joe Biden en ese sentido. Lo que sí puedo decir es que no se les vio incómodos juntos, que creo que pueden ir por buen camino los trabajos de los equipos de ambos mandatarios, y fue precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el que dijo, entre otras cosas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que ampliara el número de visas de trabajo para los mexicanos y se pueda competir mejor con China, país que tiende a convertirse en la fábrica del mundo. Le dijo Joe Biden: creo que trabajando con usted, o sea, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a poder solucionar los problemas de ambos. En realidad, China no es la fábrica del mundo. Nosotros producimos más productos agrícolas, y obviamente la declaración que más hace ruido, como lo hemos estado
comentando es lo que dijo Joe Biden. A pesar de los titulares exagerados, tenemos una relación fuerte. A pesar de los titulares exagerados, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva. Pues tómenla. Para aquellos que desde México los analistas decían que Joe Biden le iba a pasar factura a Andrés Manuel López Obrador, que faltaba un manotazo del presidente de Estados Unidos. Ángel Valderas Puga, doctor, también escucho tus impresiones acerca de este largo día de eventos para el presidente y obviamente para nosotros los que estamos cubriendo esta visita del mandatario mexicano a la capital de Estados Unidos. Bueno, Vicente, hola Jaime. Pues mira, yo veo esta visita, la anterior, la actitud hasta corporal, lo que decía Jaime, el hacer un discurso sin leerlo, sin tener notas a la mano. Veo a un Andrés Manuel más cómodo, más seguro de sí mismo. Recordarán que en un inicio una de las principales críticas a Andrés Manuel es que no salía del país. Estábamos acostumbrados a toda esta parafernalia de viajes inútiles que entre paréntesis siguen haciendo gobernadores priistas y panistas, dizque para conseguir inversiones. Lo dijo Jaime casi al final, tenemos un Biden en su peor momento de popularidad. Y esto es relevante porque en el caso de nuestra relación con los Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, la mitad del territorio nacional perdido en una guerra, de 30 a 50 millones de origen mexicano en los Estados Unidos, que nacieron incluso allá, pues siempre es una batalla entre lo deseable y lo posible. Los presidentes en Estados Unidos duran 4 años. Hay que ver a qué te puedes comprometer en una política de 4 años. Por eso esta cuestión de la popularidad de Biden abajo del 30%, mientras que AMLO mantiene una de las popularidades más altas a nivel mundial y justamente como señalaba Jaime, pues va derivada de la inflación, de los precios de los combustibles. El mes pasado, $5 por galón, arriba de los 26 pesos el litro de la gasolina magna y pues una difícil reelección incluso para Biden. Y eso pues también dificulta cualquier acuerdo a largo plazo. Por otro lado, yo creo que entre estos medios mexicanos, sus corifeos en los Estados Unidos, la oposición patito que tenemos en México, pues a ellos les gustaría, sin lugar a dudas, aquellas escenas que veíamos cuando Peña Nieto, cuando Calderón, cuando Fox salían al extranjero, siempre en una actitud de sumisión. Sí, sí, señor, sí, lo que usted nos diga, no solamente con Estados Unidos, también con Europa, principalmente con España y principalmente con las empresas españolas. Hoy tenemos un presidente que se habla del tú por tú, con Kamala Harris, con Joe Biden, con esta seguridad plena de estar en un territorio en donde mexicanos y mexicanas se mueven de otras partes de los Estados Unidos para darle un respaldo al presidente de México. Yo lo sé que estos medios, el Reforma, quisieran ver maltratos, regaños, que se pusiera por delante la divergencia. Por ejemplo, que Biden le pidiera a México una vez más una crítica a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo sabemos, pero también vemos que a diferencia de México y a diferencia de otros países, Biden tiene un gran problema de restricciones en Estados Unidos, no solamente por el Congreso, sino también lo acabamos de ver con la Suprema Corte, hoy controlada por los conservadores en Estados Unidos,
Y bueno, eso también limita cualquier acuerdo. ¿Qué más hubiéramos querido? Que hubiera un acuerdo explícito con números precisos, visas temporales, estos acuerdos, montos de inversión. Sí, sí lo hubiéramos querido. Pero como dice Jaime, yo creo que en este momento es ya al menos mostrar una buena voluntad. Un Andrés Manuel muy echado para adelante, con mucha valentía, retomando los puntos muy concretos de un plan que debería de ser ganar, ganar para los países. Y yo no me perdería en críticas como la de Marta Bárcenas, que si se perdió 3 minutos, no, o sea, digo, esas son hasta vaciladas, y creo que se hacen ese tipo de críticas cuando no se tienen críticas más sólidas, más fuertes. La migración va a seguir siendo un punto esencial, quien gobierna en Estados Unidos, quien gobierna en México. Es una situación derivada también de una fuerte asimetría que no vamos a eliminar en el corto plazo, y esa asimetría de tener frontera con, pues, una de las principales potencias económicas del mundo, la primera, la segunda económicamente, pero que va en declive, pero sí la primera potencia militar, como lo estamos viendo hoy con la cantidad de financiamiento que tiene. Bueno, pues hay que luchar de cualquier manera. Tenemos un presidente que tiene muy claro que la migración ilegal es un negocio para empresas, que hay intereses ocultos, están ahí las empresas que fabrican armas, que ellos lo que quieren y no tienen ningún escrúpulo en facilitar el tráfico de armas hacia México, a la delincuencia organizada, a los cárteles. Sabemos que estas empresas, pues, les convienen los bajos sueldos, ceros prestaciones, chantajes de deportación. La propuesta de Andrés Manuel sigue siendo la correcta, va a seguir insistiendo en el corto plazo, un flujo ordenado, un reconocimiento de derechos, pues para los mexicanos que ya están allá y que no hay otra opción, y que se incluya a Centroamérica, porque hoy México ha tenido el problema no solamente de la migración de mexicanas y mexicanos hacia el norte, sino también el problema de la fuerte migración de Centroamérica e incluso hasta de África, que tratan de usar a México como puente. Muy interesante lo del combate a la inflación en ambas partes de la frontera, suspendiendo algunos aranceles y relajando medidas reglamentarias para reducir los precios. Interesante también la propuesta de Andrés Manuel de la disponibilidad de gasolinas en la frontera. Acá seguimos estando en promedio a 22.50 el litro de la Magna, allá andan en 26, 27. También me parece muy coherente la propuesta de las inversiones públicas y privadas en la zona de la frontera. Y bueno, otra propuesta que por ahí se marcó, los más de 1,000 kilómetros de gasoductos para llevar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, pues utilizando lógicamente el territorio de México. Y por ahí también la insistencia de Andrés Manuel, más allá de que la oposición lo tacha de estar en contra del medio ambiente, pues la propuesta de los parques solares en estados fronterizos para la producción de energía eléctrica. Creo que Andrés Manuel se ha convertido en un referente, en un interlocutor que habla no solamente a nombre de México, sino que habla ya a título regional, Centroamérica, y me atrevería incluso a decir que Andrés Manuel plantea cuestiones que también pueden ser benéficas para Suramérica, no nada más para Centroamérica. En resumen, me gustó más esta visita que la anterior. Repito, yo veo a un Andrés Manuel más sólido, a un Andrés Manuel más seguro. Estar en la cueva de León, está en Washington, no es que Biden estuviera aquí en México, y también eso cuenta. Y muy bien Andrés Manuel de no meterse ahorita en problemas que tengan que ver con geopolítica. Ahí tenemos el caso de Sri Lanka, la primera víctima de las sanciones de energéticos, país que no puede pagar los energéticos, y también vamos a ver cómo avanza
esta situación interna de Biden, con este 70% de norteamericanos que reprueban su política, pero que fundamentalmente son norteamericanos que están criticando la política interna de Biden. Entonces, pues vamos a seguir los acontecimientos y yo creo que Andrés Manuel se apuntó un 10 con esta visita. Y muy bien sus referencias a Martin Luther King también, ¿eh? Así es. Me llama mucho la atención que cuando hay tanta carnita para analizar, para generar un debate serio, desde los medios de comunicación, desde la política, mi querido Jaime Ángel Valderas Puga, se le apueste a leer el lenguaje corporal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí es una vergüenza mundial porque no se sentó cruzado de piernas como Joe Biden, porque no tenía la postura de Joe Biden. Me parece una grosería. Y en esta fábrica en esto de fabricar fake news, sí me llama la atención que el medio del propagandista de corte hitleriano, Carlos Alarraqui, me refiero a Typical TV, arremetan hasta contra tu servidor, mi querido Jaime, mi querido Ángel, amigos que nos están viendo en Sin Censura. Me llama mucho la atención que de plano no tendrán, mire, ahí está Vicente Serrano, le echa porras a AMLO. Así fue Vicente Serrano echarle porras a Andrés Manuel López Obrador a su hotel y ponen en un círculo, regrésate al otro, mi querida Adriana, y ponen en un círculo a su servidor que estaba transmitiendo en vivo y en directo. Usted que vio la transmisión ayer, yo estaba transmitiendo cuando salió el presidente a saludar a los paisanos. ¿Qué se esperaba? ¿Que transmitiera desde el otro lado de la calle? Pues obviamente estoy ahí en medio de los paisanos y logramos capturar imágenes y mensaje, palabras del presidente. En serio, en este espacio en el que Beatriz Pajés, el saco de pus, Javier Lozano, aparece Lili Telles, ahí fue donde me amenazó, ahí donde se burló Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán de su servidor luego de la agresión de el Pelón Gomis, ahí donde aparece desde Roberto Gil Suarta hasta Roberto Madrazo. Que digan que yo vine a echarle porras a Andrés Manuel. Y si así hubiera sido, ¿qué, hombre? Que no hay cosas más importantes que analizar. Obviamente, lo que ustedes digan, pero cabrones, no tienen los huevos de perrearla, de andar aquí, de preguntarle a la gente, de estar dándole la cara a la gente. Y me llama mucho la atención que este espacio en el que la juegan de analistas, estén en la mierda, batiéndose en la mierda, literalmente, mi querido Jaime, mi querido Ángel, sumado a los que promueven estas fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta posicionan hashtags. Cuando ahorita para cerrar en la próxima ronda, Jaime, Ángel, leer un par de cosas que me llaman la atención, incluso las palabras, cómo se cuidan en el comunicado conjunto de la Casa Blanca y del gobierno de México. Estoy viendo hashtags como, por ejemplo, por aquí lo había visto, sí, algo así de que el presidente era una vergüenza mundial por cómo se sentó frente a Joe Biden. Esto sí es precisamente lo repugnante de la cobertura de los medios de comunicación, porque, insisto, yo que estuve ahí, tengo la fortuna de ser el medio independiente, alternativo, digital, que logró ser acreditado, al que le dan la oportunidad de acreditarse. Pues tengo la responsabilidad de no dejarle el monopolio de la verdad a los medios corporativos o a esos que tienen intereses malsanos para buscar ridiculizar o subestimar lo que ustedes catalogan como un éxito
de estas reuniones de alto nivel, estas reuniones bilaterales entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y temprano con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y después con el presidente mismo de este país, Joe Biden, mi querido Jaime? Yo creo que para contrarrestar precisamente este tipo de campañas de odio, para mí Carlos Alasraqui es un miserable, así de plano lo digo, porque se ve que con este tipo de ataques lo que busca es desacreditar al presidente y desacreditar a un medio como Sin Censura, que ha hecho un esfuerzo realmente importante a la hora de hacer esta cobertura, una cobertura que se hizo prácticamente con palillos. Que me acuerdo esta mañana cuando enseñaste tu bolsita de plástico, tu botella de agua, tu tripié y tu telefonito. Para mí siempre el gran valor añadido va a ser el periodista, el reportero. No importa que sea un telefonito, no importa que sea un tripié y que vaya solo pertrechado con agua. Lo que cuenta ahí es el ojo del periodista y es la capacidad de articular una crónica que dé testimonio del encuentro y sobre todo recoger los testimonios valiosísimos que te has encargado de transmitir. Pero si me permites, querido Vicente, yo quisiera, a propósito de que la desinformación se combate con información pura y dura, yo quisiera poner en su exacta dimensión de lo que se trató la cobertura de este medio de Sin Censura. Yo digo, parafraseando al gran astronauta Neil Armstrong, que Vicente Serrano dio hoy un pequeño paso, pero un enorme paso para los medios alternativos e independientes. No es poca cosa, no es poca cosa. Los medios alternativos e independientes hace tiempo que vienen dando la batalla en Estados Unidos y bajo la presidencia de Obama, ellos fueron los que se abrieron paso y se les permitió acreditarse en el departamento de prensa de la Casa Blanca porque entendieron que los medios independientes, los medios alternos, ¿qué ha pasado? ¿Nos votó? Te escuchamos, Jaime, te escuchamos. Ok. Decía yo que los medios alternativos se habían abierto paso para ojalá era Obama y tú eres el primer medio digital e independiente que es reconocido por la Casa Blanca. No es poca cosa, no es poca cosa. Y este logro va a beneficiar a otros que vienen detrás de ti. Así es que no es poca cosa. Segundo elemento que quiero destacar, porque he notado que hay una serie de confusiones que se reflejan en las redes sociales, porque comparan esta visita con las de Calderón, como decía nuestro querido amigo Ángel Puga, que había más ceremonia, más pompa y circunstancia. Hay que recordarle a nuestra gente que esta no fue una visita de Estado. Las visitas de Estado sí vienen acompañados de banderas, marcha, los himnos, cena de gala, bailes, whatever. Esta era una visita de trabajo que estaba pendiente, la segunda, entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, no hay comparación con las visitas que realizaron en otros tiempos ni Peña Nieto ni Calderón, sobre todo en términos de contenido. Y luego, número 3, yo he escuchado comentarios de algunos colegas que dicen, pero es que ni siquiera el New York Times, ni el Washington Post, ni otros medios pelaron esta reunión. Les hicieron feo a esta reunión. Y hay que recordar, por eso es muy importante tener la experiencia y el contexto y entender cómo funcionan los medios de comunicación en Estados Unidos. Los medios de comunicación en Estados Unidos, incluidas cadenas de televisión, tienen lo que yo llamo un punto ciego, y este punto ciego se llama América Latina, y México en particular. Para los medios de comunicación como el New York Times, es más importante la gira que va a realizar Joe Biden a Israel, que inicia esta noche. ¿Por qué? Por obvias razones. ¿De quién es el New York Times? Pues de capital judío. Entonces, para el New York Times va a valer más la visita que va a realizar Biden a partir de esta noche a Israel y luego a Arabia Saudita
que la visita que pueda haber realizado el presidente de México. Y lo mismo va para el Washington Post. Y gente que ya es corresponsal en Estados Unidos, que tiene muchos años, a mí realmente me llama la atención que sigan teniendo esta mentalidad tan colonial, que digan, no, pues es que el Washington Post no nos peló, ni el New York Times, ni el Boston Globe, ni la cadena CNN, no, pues, y digo, yo creo que esto es un punto muy importante. Tenemos que acostumbrarnos. Aquí hay un nuevo paisaje informativo. Y la gente, los migrantes que fueron hasta Washington, ¿tú crees que les importa que el New York Times y el Washington Post publiquen ahí eso? Les importa un carajo. Lo que les importa a la gente, a nuestra gente que está ahí, es ver al presidente, escucharle, saber que cumplió con su palabra, saber que hizo un esfuerzo por empujar el tema de la reforma migratoria. Otra cosa es que ahora mismo Joe Biden esté tan debilitado que es incapaz de sacar adelante ese proyecto, porque su capital ya lo invirtió en la guerra con Ucrania y ya no sabe qué hacer. Ahora tiene ante sí el monstruo de la inflación y México le tiene que echar un cable. Y esta actitud tan mezquina de el señor Alarraqui te da cuenta de su estatura intelectual, y de una envidia que le corroe. No soporta que un periodista pertrechado con un telefonito esté transmitiendo en directo imágenes y testimonios que han sido recogidos por millones, querido Vicente. Así es que, francamente, yo qué te diré, lo único que te envidio, y te lo voy a decir aquí abiertamente de cara al popolo, es el beso que te dio ese migrante, ahí en Starbucks, te dio un beso. Yo lo vi, hay miles de testigos que te vieron cómo te agarraron y te besaron, querido Vicente. Y bueno, y por cierto, déjenme, nada más para que, ¿cómo les digo? Para dejar en claro mi punto. Y estos medios y estos periodistas. Un tal Mariano Rivapalacio en su momento trabajó en Azteca, no sé si siga trabajando en Azteca, creo que ahora es conductor del Heraldo de México, trabaja en Forbes, en la revista Forbes, y hay que decirle que hay fotografías oficiales que no muestran ningún sentido de molestia de parte de Joe Biden o de Andrés Manuel López Obrador. Creo que tienes la fotografía, Adrián. Mira, esa, por ejemplo, esa fotografía. ¿Cómodos? ¡Claro! Lo tiene abrazado Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sabe qué se estarán diciendo en confianza. Y luego está la de los cuatro, la de la pareja presidencial estadounidense y la pareja presidencial mexicana. ¿Ustedes ven alguna confrontación, algún malestar en esta fotografía? Yo no. Pero siempre tienen que salir con sus cosas. Este personaje, Mariano Rivapalacio, que en algún momento tendrá un micrófono o una cámara enfrente en estos medios corporativos tradicionales, miren la fotografía que escoge del presidente Andrés Manuel López Obrador y pregunta, ¿qué les dice su postura? Y ponen ahí al presidente como quisieron. ¿Qué les dice su postura? Y vean después lo que publica. Y ahora, ¿qué les dice esta postura del presidente Joe Biden cruzadito de piernas? Eso es, en serio, material para el análisis decente, ético, de una visita como la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más te pregunto, Ángel, ¿a poco no están estos como el PRI, muchos medios y muchos periodistas como el PRI, listos para que los mandemos al basurero de la historia? Literalmente basura es lo que manejan en sus redes sociales y en sus espacios. Pues mira, Vicente, a mí me parece patético. Creo que a Alarraqui le podemos aplicar lo que el Papa Francisco enumeró sobre los 4 pecados de los medios de comunicación,
Y yo creo que Al-Azraqui cae en los 4. Al-Azraqui ha hecho desinformación, y no de ahorita, sino de muchos años atrás. Ha calumniado, ha difamado, y esto último que señalas, pues se entorna en el concepto de coprofilia, que lo dijo el Papa, en referencia a los periodistas. Al-Azraqui no es periodista, pero lo podemos incluir, que buscan ensuciar, igual el que acabas de mostrar del Heraldo y La Postura. Buscan ensuciar, buscan el escándalo por el escándalo, instigados por su amor a lo sucio, a lo feo. Ahí está el Papa que está describiendo perfectamente este tipo de actitudes como Al-Azraqui. Bueno, pues te faltó la matraca, Vicente, para que te dijeran que fueras a echar porras, te faltó el megáfono, te faltó la manta tipo CTM. Hace ratito señalaba Jaime con justa razón que lo que recibíamos en México de estas visitas al extranjero eran estas cenas de gala, ¿no? Esta parafernalia, el vestido de la primera dama, etcétera, ¿no? Lulú Chávez en los comentarios dice que solo falta que le critiquen los neoliberales a AMLO, que no se puso Botox, ¿no? Imagínate. Oye, y pues la actitud, yo vi a un Andrés Manuel sentado cómodamente, pero hay que recordar que los otros presidentes se hincaban. Lógicamente, físicamente no, pero metafóricamente los otros se hincaban y ahí no criticaban absolutamente nada. A mí qué idea me da de la segunda foto que pasaste ahorita de Biden, pues que Biden se estaba durmiendo y que tampoco sería raro en esa foto, porque recordemos que Biden ha saludado incluso a manos vacías. Pero yo creo que es lo irrelevante. Regresamos al caso que tú planteabas de Marta Bárcena. Cuando hay algo tan relevante que discutir, cuando hay temas tan delicados, cuando estamos en una crisis mundial de inflación, de escasez de alimentos, en zonas de escasez de medicamentos, con una pandemia que no amaina, que no termina de amainar, que siguen las olas, con una escasez de energéticos, con aumento de energéticos, que es otro de los factores que contribuye a la inflación. Estar discutiendo de si AMLO llevaba una corbata verde o no, me recuerda aquellas primeras críticas en que le criticaban incluso los zapatos o que no utilizaba un traje Versace o un traje de primera línea o un traje costoso de miles de dólares. Me parece que son tonterías. Tenemos un presidente que se puede parar a una fonda a comerse una quesadilla de hongos, de quesillo, de Oaxaca, con chapulines, que cuando viene a Querétaro lo vemos en locales comiendo barbacoa. Ese es nuestro presidente, ese es una parte de México. Ahora sí que diríamos, él sí nos representa. Y la gran preocupación de la derecha en México y de la oposición en México, pues es que en realidad Andrés Manuel ha seguido avanzando y no ven esta manera de dónde pegar. No podemos pegar por aquí, no podemos pegar por acá. Biden ya dijo que lo que dicen los periódicos es otra cosa. Empezaron echándole porras a Ken Salazar, se fueron y se van a Estados Unidos a acusar. Allá anduvo el Alito, que con la Internacional Socialista nadie lo pela, pero ahí va Suiza y que se iba a Francia, y ahí los tenemos a los de Va por México yendo a la OEA, van con Almagro, permanentemente buscando en el extranjero que alguien critique a nuestro presidente, así como lo hizo el Parlamento Europeo, instigado por estos cabilderos españoles. Mira, yo de Al-Azraqui no leo nada, yo de esta prensa que solamente difama, calumnia, creo que es pérdida de tiempo, y yo creo que efectivamente lo señaló un poco Jaime,
Otra cuestión de malestar que no se atreven a señalar es que les da envidia de la buena, coraje, que medios independientes como Sin Censura hagan una cobertura periodística que ellos no hacen, porque en muchos viajes que se hicieron al extranjero, pues recordarás que los periodistas iban de manera gratuita en el avión presidencial, les pagaban hotel, les pagaban las comidas y luego todas las crónicas eran iguales, parecían sacadas de un boletín de la Secretaría de Gobernación y en la cual simplemente cada quien le daba un matiz, pero la información era la misma, era idéntica. Solo porras, todo bien, etcétera, puro humo, y a la hora de acuerdos concretos, pues ni siquiera la enchilada completa, como dijo Vicente Fox. Creo que efectivamente se va adelante, qué bueno, te felicitamos por la cobertura, y pues hay que hacer caso omiso de estos alasraquis y compañías, porque creo que nada más entre ellos se leen. Fíjate, como los leo a todos, ustedes son muy propios, pero la gente se expresa aquí en Sin Censura y creo que hemos demostrado que la voz del pueblo es la más importante en este espacio. Mariano del Monte, y me lo acaba de pasar Madame Kika, dice Mariano del Monte, el presidente tiene unos huevotes, por eso no cruza la pierna. Bueno, creo que es una explicación física muy, muy importante, pero déjenme rescatar, si me permiten, este comunicado conjunto que da a conocer la Casa Blanca, en el que se habla de que México comprará 20,000 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos para distribuirla en las zonas rurales, en las zonas pobres de México, que México también comprará 1,000,000 de toneladas de fertilizante, que México se compromete a invertir 1.5 billones de dólares en infraestructura en la frontera, y creo que lo más importante es cómo se ha cuidado, lo mencionaba Jaime, lo mencionaba el doctor, cómo se ha cuidado las palabras en torno al tema migratorio. Déjenme rescatar este comunicado conjunto del presidente Biden y el presidente López Obrador. Dice, como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad alimenticia, México planea comprar hasta 20,000 toneladas de leche en polvo de los Estados Unidos para asistir a las familias mexicanas en comunidades rurales y urbanas. También México comprará hasta 1,000,000 de toneladas de fertilizante, sulfato de amonio, de los Estados Unidos para distribuirlo y asistir a apoyar a los agricultores y continuar, debí de haber dicho, comprando alimento para los animales y apoyar también a los pequeños productores. Pero en el caso de inmigración, vámonos al caso de inmigración, que son los dos últimos párrafos, dice, Estados Unidos y México reafirman su compromiso de lanzar un grupo de trabajo bilateral en cuestiones de trabajo migratorio, de caminos y protecciones para el trabajador. Trabajaremos para promover mayores protecciones para los trabajadores como parte de una estrategia de movilidad laboral para los trabajadores migrantes que buscan acceso a un camino legal en Estados Unidos. México y los Estados Unidos, estoy tratando de traducir porque no he encontrado la traducción o el comunicado del gobierno de México en español. Dice que México y Estados Unidos también han convenido, han llegado al acuerdo de trabajar en grupo para mejorar la respuesta al cruce de frontera de niños, un fenómeno
que ha impactado significativamente a ambos países y pone a la juventud en un peligro innecesario. También se ha reafirmado, nosotros hemos reafirmado nuestro compromiso para mejorar económica y socialmente las condiciones de la región, creando oportunidades de trabajo dignas y como alternativas viables para los migrantes potenciales o los migrantes en potencia, y ayudando a enfrentar las causas de raíz de la migración en todo el continente americano. Las trágicas muertes de migrantes a manos de traficantes de humanos en San Antonio, Texas, llevan a endurecer nuestra determinación de ir tras la industria criminal de tráfico de personas, la multibillonaria le llaman, multibillonaria industria del tráfico de personas que hacen pagar a los migrantes y buscan incrementar los esfuerzos para ir al fondo, a la raíz de las causas de la migración. Los departamentos de justicia y de seguridad interna y de la Fiscalía General de la República de México están coordinados para el arresto y la persecución de aquellos que pongan en peligro la vida de migrantes vulnerables, incluido a través de este grupo Conjunto Alfa y sus socios mexicanos. Este año nuestros países celebrarán 200 años de relaciones diplomáticas formales como socios, amigos y familia. Estamos unidos como dos naciones que comparten un mismo futuro. Por eso creo que tiene más resonancia, más importancia lo que dijo el presidente, de que históricamente también hay agravios, pero que estamos dispuestos a seguir en esta relación de cercanía como socios, como hermanos, como vecinos con Estados Unidos. Así lo dijo el presidente, habló de agravios también en la Casa Blanca. Y bueno, si bien ya lo decías, Jaime, no se mencionan datos, cantidades específicas de visas, también hay que recordar que el presidente Biden habló de paciencia. No estoy diciendo que no haya problemas, dijo el presidente Joe Biden, solamente hay que tener paciencia. Y en este momento histórico, pues no hay de otra más que tener paciencia por las complicaciones legislativas y en un año electoral en Estados Unidos que complica todo para sacar adelante cualquier acuerdo que huela a amnistía o a reforma migratoria, querido Jaime. Perdón, lo acabas de decir muy bien. Ahí yo creo que se centra este baile sobre las puntillas que detectamos a lo largo de este comunicado binacional. Es un baile sobre puntillas. No quieren revelar ni cuotas ni números. Se limitan a decir que se va a crear un grupo de trabajo para garantizar este flujo de trabajadores migrantes y calificados que quieran tener acceso a una residencia. Pero claro, no puede decir abiertamente que se está negociando una cuota importante. ¿Te acuerdas cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, reveló que eran 300,000 visas? Es una cifra bastante importante. Si la comparas, por ejemplo, con las 200,000 visas que Estados Unidos anunció para favorecer a refugiados de Ucrania. Entonces, claro, como se trataba de ucranianos, los congresistas de Estados Unidos no dicen nada, pero mételes 300,000 visas de trabajo para gente de México y Centroamérica, se te echan encima. Entonces, yo creo que estamos ante un comunicado nebuloso, pero es nebuloso
hay que leer entre líneas, hay que leer entre líneas. Desde mi punto de vista, este comunicado, fíjate, dice aquí, trabajaremos para promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para trabajadores migrantes que buscan acceder a vías regulares de migración. Es decir, es ya prácticamente la movilidad laboral. ¿Te acuerdas cuando López Obrador hablaba de que sería ideal de que México siguiera el ejemplo de la Unión Europea? Y una de las claves de la Unión Europea es el tema movilidad laboral, que durante muchos años se ha resistido a Estados Unidos. Es decir, la movilidad laboral ha existido desde siempre entre México y Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Luke Brubaker te decía ayer que él necesita a sus trabajadores, que te lo dijo abiertamente, que él quería hablar con el presidente? Fue uno de los grandes testimonios que recogiste ayer. Es que hay necesidad de estos trabajadores. Entonces, en este comunicado, lo que está diciendo que van a trabajar conjuntamente para avanzar en la movilidad laboral. No es poca cosa, ¿eh? Entonces, yo creo que este comunicado hay que leerlo entre líneas, porque dice muchas cosas, pero evidentemente, tanto yo sospecho que ha sido la Casa Blanca la que ha querido emboscar, ¿sabes? Meter nebulosidad a este comunicado para que los republicanos que estaban al pendiente y que les van a meter este comunicado no encuentren una cifra concreta e inmediatamente utilicen ya ven cómo el presidente Biden, que está más débil que nunca, ha aceptado la presión de López Obrador para meter a 300,000 trabajadores. Ya veo a Marco Rubio, ya veo a Ted Cruz, ya veo a Greg Abbott agitando, ¿no?, el espantajo de los inmigrantes criminales que están invadiéndonos. Así es que yo creo que es muy importante esto, pero claro, hay quienes conocemos de este asunto, querido Vicente, que ya llevamos demasiados años cubriendo este tipo de trabajos de relaciones y cómo se formulan los comunicados. Pero hay gente que, a pesar incluso de que saben o que no saben, van a utilizar este comunicado para señalar que no hay acuerdos concretos, el presidente debería haberse quedado en México, en fin. Yo creo que este comunicado dice mucho, contiene muchas cosas importantes. Ahora vamos a ver si Estados Unidos y este grupo de Creado Trabajo es capaz de aterrizarlo con cifras concretas. Yo creo que Marcelo Ebrard es el hombre que lleva bajo el brazo los verdaderos números, los verdaderos términos de esta negociación que se ha planchado en Washington, y sospecho que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero se anuncian reuniones nuevamente en México y en Estados Unidos para seguir avanzando en estas negociaciones que, desde mi punto de vista, la parte medular es: 1, migración; 2, seguridad, combate al tráfico de fentanilo, combate al tráfico de armas, combate al tráfico de personas, combate sobre todo al tráfico de niños, que eso es muy importante. Así es que yo creo que ha sido un logro, a pesar de que se lo nieguen mañana algunos diarios, de algunos analistas. Hoy estaba leyendo yo una columna de Salvador García Soto que decía que el presidente López Obrador iba a llegar a Washington con la cabeza de Rocío Nale para aparecérsela así al presidente Biden. Aquí está la cabeza de Rocío Nale, señor presidente, porque hay muchas quejas de empresarios de Estados Unidos que Rocío Nale no los quiere dejar entrar en el sector energético, ¿no? ¿Y cuál? Rocío Nale, si quiere salirse de la Secretaría de Energía para buscar una gobernatura en Veracruz o lo que sea, ese es otro rollo. Pero que un columnista, uno de los principales columnistas del Universal, diga que el presidente llegó para de alguna manera quedar bien con Biden, ofreciéndole la cabeza de Rocío Nale, te da la medida de la imaginación que tiene esta gente y que la pone en marcha, porque el cielo es el límite siempre que se trate de quitarle mérito al presidente y presentarlo como un súbdito más de Washington. Precisamente sobre Rocío Nale, energía y petróleo, me imagino que te resultó también importante, doctor Ángel Valderas Puga, y para cerrar con tu reflexión, además de lo que menciona Jaime,
que el presidente en la Casa Blanca, Andrés Manuel López Obrador, recordara el tema de la soberanía, que recordara al general Lázaro Cárdenas del Río y la expropiación petrolera, que mencionara ahí en la Casa Blanca la nacionalización de litio, lo que me parece de mucha valentía, porque más o menos le deja las cartas sobre la mesa a Joe Biden en el tema energético, como diciendo, vamos a medirle el agua a los camotes en ese sentido. Mi querido Ángel Valderas Puga, ¿con qué cierras tú? Mira, yo cerraría esta intervención con lo que señaló Jaime Hernández de esta afirmación estúpida de no sé quién dijo, creo que dijo que un articulista del Universal, de ofrecer la cabeza de Rocío Nale. Creo que la oposición en México y sus corifeos no tienen los pies en la tierra, andan muy disparatados. Si observamos la semana pasada, cuando pues, se festeja la conclusión de la primera fase de la refinería Olmeca, en realidad Andrés Manuel López Obrador le ha echado siempre flores, ha felicitado siempre por el magnífico trabajo de Rocío Nale. Es una tontería que vayan a ofrecer la cabeza de una de las mejores secretarias que tenemos en México, que logró la construcción de una refinería en plena pandemia. Y bueno, miren, sucede que, por ejemplo, Alejandra Covarrubias comenta, y tiene toda la razón, que AMLO jamás ha tenido la agenda de la guerra. Si ustedes se dan cuenta, Jaime, Vicente, las reuniones que ha tenido Biden, pues en Asia, en Medio Oriente, en Europa, casi yo veo que hasta Pedro Sánchez compite con Emmanuel Macron, con Boris Johnson, que ya va de salida, con Olaf Scholz, por no hablar de los primeros ministros de Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, por ver quién le echa más al fuego. Biden va a Asia y sale que si China atacara a Taiwán, millones de dólares para Taiwán y que no los van a dejar solos, etcétera, etcétera. Es efectivamente muy diferente. Mira, yo creo que para cualquier presidente de México hay un difícil equilibrio entre la soberanía sin llegar a un enfrentamiento abierto, sin llegar a una ruptura. A final de cuentas, Andrés Manuel está poniendo en primer lugar los intereses de México. Por aquí nos preguntaban de Ted Cruz, que si era de origen mexicano. No, y Ted Cruz nació en Canadá. Él mismo es un migrante porque nació en Canadá. Entonces, es hasta chistoso porque en realidad Ted Cruz, su papá es cubano, que son migrantes, y su madre norteamericana. Pero sucede que, como todo, quieren ser los primeros de la clase, quieren ser los más radicales, precisamente como para avergonzarse de sus raíces migrantes, y entonces estos migrantes o de origen migrante tienden a ser a veces los más ultras en contra de los migrantes. Y bueno, como ya sé que me lo vas a preguntar, Vicente, mis redes sociales, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y pues por aquí vamos a seguir colaborando. Nos veremos el próximo martes. Un saludo cordial y un abrazo a Jaime Hernández, que creo que estás en la Ciudad de México. Así es, hasta Querétaro te mando un abrazote, hasta tu casa, querido Ángel Valderas Puga. Y maestro Jaime Hernández, también cerremos invitando a la gente a tus trincheras. Vicente, muchas gracias. Es un placer, como siempre, haber estado en esta jornada histórica para Sin Censura, histórica para México, una cobertura chingoncísima, la verdad tengo que decirlo, chingoncísima, que no hicieron otros medios.
esas perlas de los testimonios de los migrantes, esos lloriqueos, esa emoción que transmitiste, que fuiste capaz de transmitir. Ha sido una gran cobertura y para ti yo sé que ha sido extenuante porque estás arriba desde las 5 de la mañana. Así es que te felicito nuevamente. Es un orgullo ser parte de esta familia, de tu equipo de producción. Ha sido una cobertura estupenda. Y les pido que también se sumen, que por favor, así como le tienen tanto amor al canijo del Chente, por favor, quiérenme un poquito, súmanse a nuestro canal de No Apto para Ahí te va un beso, ahí te va un beso. Para que luego no andes para que no andes de celoso, ahí te va. Híjole, qué besazo te dieron, te agarró, te apergolló y el Vicente estaba así, pobrecito. No, le mando un saludo a don Florencio. No, ya en serio, apúntese a nuestro canal No Apto para Cínicos, síganos a través de nuestras redes en @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Maestro Serrano, un gran placer estar contigo. Saludos. Muchas también gracias por Ángel. Claro que sí, gracias por tu generosidad, Jaime, gracias por tu generosidad, Ángel Valderas Puga, nos vemos pronto, buenas noches, maestro, doctor, que descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.